Una persona jurídica es un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente, pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas naturales. En otras palabras, es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, como por ejemplo las sociedades, ya sean de capital o de personas. Lean un poco de legislación mercantil para tener base legal aplicable a las leyes de tu país, como por ejemplo en mi país Ecuador hay sociedades de personas, sociedades de capital y sociedades cooperativas o colectivas. Personas naturales o personas físicas es un concepto jurídico cuya elaboración fundamental correspondió a los juristas romanos. Cada ordenamiento jurídico tiene su propia definición de persona, aunque en todos los casos es muy similar. En términos generales, es todo miembro de la especie humana que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a estas como personas de existencia visible, existencia real, física o natural. Hay tres tipos de servidores públicos. Primero, tenemos los empleados públicos. Estos son los que están incluidos en la entidad correspondiente, es decir, cumplen sus funciones con anterioridad. Segundo, trabajadores oficiales. Estos están vinculados a los contratos por el Estado. Tercero, los miembros de corporación. Gracias. Entidades creadas para individuos denominados accionistas, que deciden crear una empresa con fines lucrativos, es decir, obtener beneficios de sus negocios. Son independientes, tienen obligaciones tributarias y son fuentes de desarrollo económico. Se caracterizan porque tienen libertad de acción del empresario en los métodos productivos. Los bienes y servicios que producen están destinados a un mercado. Las relaciones de la empresa con las demás se rigen por la competencia. Están obligados a ser eficientes. Produce o busca producir artículos de menor calidad. Gracias. Son las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y capital privado. Se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. Se puede constituir bajo cualquiera de las formas de sociedad como la sociedad anónima, es la que está constituida en este caso, con capital social que se divide en acciones, representándolo en capítulos negociables y compuestos exclusivamente de socios que solo responden hasta el monto de sus aportes. Característica: es una sociedad de capital o de inversión, siendo el soporte de los accionistas la única garantía de los terceros que contratarán con ella. Es administrada por gestores temporales y irrevocables, elegidos por los socios, derechos que no ejercen de manera individual, sino colectiva. Esto es, en asamblea con los demás accionistas. Todos los socios deben realizar un aporte para formar el capital de socios, el dos que se divide en acciones de igual valor, que son capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Gracias. Una sociedad de responsabilidad o sociedad limitada es un tipo de sociedad mercantil en el cual la responsabilidad está limitada al capital aportado y por lo tanto en el caso de que éste contraiga deudas no se responde con el patrimonio del personal de los socios. Las particiones sociales son equivalentes a las acciones de las sociedades anónimas, dado existentes hasta obstáculos legales a su intervención, siendo absolvida su transición por medio de documentos que se inscriban en el libro de registros de socios. Gracias.
de capitales. Las sociedades de capitales son responsabilidades limitadas y las sociedades anónimas y las sociedades de comodidades por acciones. Las sociedades responsabilidades limitadas, el capital está dividida en participaciones sociales, se integran por aportaciones a los socios. Las sociedades anónimas es el capital que está dividido en acciones, se integran por participaciones de todos los socios, quienes que no sean responsables personalmente de sus deudas. Dice, las sociedades comunitarias por acciones son las personas que se hacen responsables de sus acciones o de los socios que tengan. Gracias. La constitución de una sociedad anónima debe hacerse mediante escritura pública con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio. Requiere también la inscripción en el registro mercantil. Una sociedad anónima es una entidad jurídica cuya existencia se distingue de la de su propietario. Sus titulares participan del capital social mediante acciones que les confieren derechos económicos y políticos. Junta General de Accionistas, también denominada Asamblea General de Socios, administradores de la sociedad, para su vida diaria necesita de valerse de un órgano ejecutivo y representativo. Se trata de una sociedad externa que actúa y responde frente a terceros como una persona distinta a la de sus socios, que realiza actividades mercantiles o civiles bajo una razón mercantil o civil, respondiendo a los socios de las deudas que pudieran cubrirse con el capital social. Es un tipo de sociedades en la que algún socio no aporta capital, solo trabaja y se denomina socio industrial. La sociedad colectiva tiene como rasgo principal y que la diferencia de otros tipos de sociedades como la sociedad económica o la de responsabilidad limitada. La sociedad colectiva es heredera de la sociedad mercantil o libre. Es una de las formas societarias mercantiles más antiguas que existen. En algunos países como España, su régimen legal es aplicable para las sociedades mercantiles que no han cumplido con la obligación de registro. Sociedades de personas. Es el nombre de la persona, la carta de presentación como socio para su constitución. Se divide en colectivas, comanditas simples. Entre las sociedades en las que predomina el elemento del intuitus personae, se tiene sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad unipersonal y cooperativa. Instituto personae es una locución latina que significa en atención a la persona. Gracias. Comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditos que corresponden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios socios comanditos, que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Cuando se emiten acciones con valor distinto o derechos desiguales, se agrupan por series. Esta sociedad se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto para las acciones de los socios comanditos, las cuales siempre serán nominativas y no se podrán ceder sin el consentimiento de la totalidad de los accionistas comanditos y el de los terceros partes de los comanditos. Cualquier empresa que esté constituida como persona jurídica y se encuentre regida por el Código de Comercio puede obtener gratuitamente del Ministerio de Comercio Exterior el régimen como sociedad de comercialización internacional. Este régimen especial, creado mediante la Ley 67 del 28 de diciembre de 1970, conocido como un instrumento de apoyo a las exportaciones de un beneficio tributario otorgado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio Exterior, mediante el cual las empresas que se obtengan podrán efectuar compras de mercaderías del mercado nacional configuradas como bienes corporales muebles y servicios intermedios de la producción con destino de exportación libres del impuesto a la renta, el IVA.
impacto de una microempresa depende de la legislación de cada país. En la Unión Europea y por tanto en todos los países que lo conforman se entiende por microempresa a aquellas que entienden, entre otros requisitos, 10 empleados o menos, una facturación menor a o igual a 2 millones de euros y un volumen anual de activos igual o menor o inferior a esa cantidad. Ventajas del modelo de la microempresa son la flexibilidad con la que actúan a nivel del personal, que suelen ser multidisciplinarios como a otros niveles. Desventaja. La principal desventaja es la falta de finanzas, lo que incurre en muchas ocasiones en no poder marcar objetivos más altas en un plazo más corto de tiempo y limita la posibilidad de expansión. Gracias. Son parte importante de la economía mundial. Empresas de estilo de vida. Estas tienen como propósito ofrecer a sus propietarios un modo de vida confortable. Empresas de alto crecimiento buscan superar su condición de empresa pequeña ante todo lo posible. Ventajas de pequeña empresa. Motiva a los empleados de corporaciones a formar empresas propias debido a los bajos salarios y sueldos. Desventajas de pequeña empresa. Pagan compensaciones en efectivo y prestaciones laborales relativamente bajas. Aquellas que transforman los recursos del sector primario. Dentro del mismo, las industrias ligeras producen bienes de consumo inmediato como alimentos, zapatos, bolsas, juguetes, mientras que las pesadas, maquinaria y otros insumos para otros sectores. Las industrias manufactureras se encargan de la elaboración de productos más complejos a través de la transformación de la materia prima. La definición de las actividades económicas industriales como un sector con una problemática propia desde el punto de vista ambiental suele ser aceptada sin discusión en el debate corriente. Sobre estas cuestiones, sobre la base de esta clasificación se establecen regularmente políticas públicas y conjuntos de normativa medioambiental para la industria habitualmente desarrollados y concretados por sectores o ramas industriales. Que adquieren bienes o mercancías para su venta posterior. Las empresas comerciales se clasifican a su vez en mayoristas, que adquieren bienes en grandes cantidades para distribuirse normalmente entre los minoristas. Los minoristas venden a una escala mucho menor que las mayoristas, normalmente al consumidor final del producto. Y las terceras, que son las comisionistas, que se encargan de vender productos para sus comisiones. También es una unidad socioeconómica que persigue determinados fines lucrativos: obtener ganancias, servir a la comunidad y contribuir al desarrollo del país. Toda empresa, sea pública o privada, realiza determinadas operaciones de producción, importaciones y exportaciones. Gracias. Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades desempeñadas por un preciso número de funcionarios que trabajan para el Estado, servicios públicos o para la empresa particulares. Entre estos pueden señalarse los servicios de electricidad, agua, aseo, teléfono, telégrafo, etc. Principios del servicio al cliente. Existen diversos principios que se deben seguir a llevar a cabo al servicio al cliente. Estos pueden facilitar la visión que tiene acerca de los aspectos más importantes del servicio al cliente. 1. Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia. 2. Establecer las especificaciones de los productos y servicios común acuerdo con todo el personal y con los clientes y proveedores. 3. Dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato con los clientes o es decir, autoridades a atender sus quejas. 4. Atentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así como manifiesten lo que sí le agrada.